nuestro sonido. El cielo por asalto vino para quedarse en sus oídos. Desde nuestras voces. Viernes, 15 horas, por Radiográfica. ...15:38 y entramos en los últimos casi 20 minutos del cielo por asalto y ya lo tengo a mi izquierda a Emiliano Correa, director de Enfoque Sindical y quien colabora aquí con nosotros en el cielo por asalto. ¿Cómo andás, Emi? ¿Cómo andás? Te veo una cara de cansado, muy cansado, Emi. De la buenísima movilización que hubo ayer. Así que sí, estoy muy cansado, pero con una bocanada de esperanza respecto de esa gran cantidad. Yo creo que una de las movilizaciones más grandes de las últimas décadas, al menos de las que yo he participado seguramente, con un componente inorgánico enorme, muy grande, lo cual habla bien de ese espíritu del campo popular que da cuenta de su historia, de su ADN, de su genética de lucha y a la vez plantea dificultades en términos de lo que la China está totalmente en desacuerdo cuando yo digo lo de ADN, ¿viste? Y él también lo dice. ¿Con ese término? Ella está en contra de que yo diga el ADN. Muy biologista. Biologista lo nuestro. Che, no, comparto esto de... Me parece que, si bien no hay un número oficial... Vos dijiste que encontraste un número, ¿no? Yo en página encontré un número que decía así, entre 400.000 y 500.000 personas. Es posible, pero me parece que se notó mucho más que la marcha del 24 de enero, que se rompió un poco el cerco del orgánico, porque ayer era muchísima la gente suelta con carrito, era impresionante. Creo que fue el aporte mucho más masivo de la movilización de ayer. Sí, fue claramente, además, una movilización claramente antineoliberal, con un eje claramente antineoliberal, antigubernamental. Y me parece que si todavía no habían cuajado algunas condiciones ese paro del 24 de enero, importantísimo también, me parece que este 24 de marzo, también 24, da cuenta de una nueva situación o de una nueva coyuntura que me parece que hay que aprovecharla, al menos las organizaciones sindicales, sociales y políticas, para lo que viene. Ahí donde me quiero meter. Comparto con vos esta mirada, porque ayer lo charlábamos. Creo que lo de ayer 24... movilizó y logró articular a muchos sectores que vienen totalmente dañados, porque lo charlábamos hace un rato con Cata en la editorial. Le digo, era una movilización de veías lo de Telan, ¿no? Lo de aerolíneas, los estatales, o sea, todos los sectores que vienen golpeados. Y tomo esto que decís, hay condiciones. Ayer participó la CGT de la movilización, también creo que fue histórico eso. Por lo menos hubo una columna en la CGT, después podemos ver si fue grande o no fue grande. Pero ¿cómo estás viendo el debate hacia adentro de la CGT o el mundo sindical a 2 meses, 2 meses, un mes, no 2 meses, 2 meses del paro nacional de la CGT, donde ayer se discutía mucho por abajo en la plaza? ¿Empieza a instalarse el poner la fecha? Mira, yo creo que la primera cuestión histórica que se da es la reunión o el encuentro de la CGT con las Buenas Madres y las otras centrales sindicales. Me parece que la semana pasada el hito o el dato político sindical es ese. Obviamente la columna de la CGT fue nutrida, teniendo en cuenta en la historia cómo han sido las convocatorias para el 24 de marzo, además que cayó un día domingo y el activo de los afiliados no necesariamente tiene que acompañar las medidas de este carácter, digamos, pero así todo, la movilización del movimiento obrero organizado fue importante. Yo lo que creo es que, y vuelvo a insistir con esta idea que veníamos hablando, al menos lo que yo creo es que la CGT tiene la oportunidad y va a asumir la oportunidad de conducir al conjunto del campo popular en esta etapa tan compleja que se abre. El día sábado, Pablo Moyano, en una entrevista para Infobae, volvió a plantear que probablemente para los primeros días de abril se pueda o realizar o plantear la fecha de una nueva medida de fuerza.
Creo que acá mismo en este programa habíamos dicho que previo al 24 de marzo o pasado Semana Santa era probable que haya una medida de fuerza por parte de la CGT. Eso empalma con otro fenómeno, que es el fenómeno de la crisis que hoy está viviendo el sector público nacional y las empresas del sector público, ¿no? Telam, TV Pública, Radio Nacional, que también por primera vez en 40 años de democracia no han podido hacer una cobertura oficial de los hechos. Y el 31 de marzo, que están venciendo alrededor de 70.000 contratos, son 70.000 contratos 1109 Ley Marco, más 15.000 contratos que eran Ley Marco, que concursaron a planta permanente, lo cual hablamos de un universo de casi 100.000 trabajadores y trabajadoras que se les está venciendo por el decreto 84 del 2023 la posibilidad de renovar o no para los meses siguientes. Todo este escenario, más la ratificación de que hay una voluntad popular de salir a pelear, me parece que obliga, no sé si al poner la fecha, pero sí que empieza a cuajar las condiciones para, como habíamos dicho el mes pasado, para que más temprano, o sin prisa pero sin pausa, se termine por definir una fecha. Acá hay un elemento que me parece importante tener en cuenta, que cuando no hay conducción política, yo escuchaba recién a Rodolfo, yo creo que el problema no es un problema solo de proyecto político, es además un problema de conducción política. Cuando no hay conducción política y hay lucha social y sindical donde no puede traducirse, eso termina siendo economicismo, y lo que termina pasando es que no se traduce en términos de acumulación. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Hoy salís a pelear, podés ganar o podés perder, el problema es a dónde se traduce políticamente. Entonces, como no se traduce hoy todavía, al menos de manera visible o clara, me parece que hay que elegir concretamente qué peleas dar para ganar. El 27 de diciembre se ganó pudiendo suspender el capítulo 4 de la reforma laboral del DNU. El 24 de enero se pudo ponerle un límite a la aprobación de la ley ómnibus tal cual estaba planteada. Y me parece que ahora lo que hay que poner en la cancha nuevamente es, obviamente, más allá de la crisis social, económica, la inflación, que evidentemente hay un elemento de lo cultural que impacta sobre el bolsillo, me parece que hay que poner de nuevo en debate la continuidad del DNU. Se tiene que tratar en diputados y tiene que caer eso. Y está claro que sin la lucha popular, sin la lucha social, sin la lucha gremial, que hoy se constituye en el único resorte que tiene el campo popular para enfrentar al gobierno neoliberal de Milei, de la ultraderecha de Milei, me parece que eso va a ir fragilizándose. Hay condiciones para un paro general, yo creo que para una huelga general sin presencia de los sectores, es decir, una huelga tradicional, sin movilización, creo que hay condiciones para hacerlo, y creo que también hay condiciones para que el DNU sea rechazado en diputados. Me parece que hay que ecualizar eso, y me parece que hay que empujar desde todos los lugares donde podamos para que esas cosas se produzcan más temprano que tarde, pero yo soy optimista en ese sentido. A pesar de la tragedia que estamos viviendo los trabajadores, a pesar de la tragedia que estamos viviendo los sectores populares, y la velocidad con que el gobierno encara las reformas o intenta encarar las reformas, también hay que ver los elementos progresivos de que a pesar de esa virulencia no pudo avanzar lo tan rápido que hubiera querido. Es decir, ley ómnibus fallida, DNU parcialmente fallido, capítulo laboral suspendido. Sí, en términos legislativos puedo compartir que no ha podido avanzar lo que hubiera querido. Pero tiene la ofensiva. Ahora, por ejemplo, hoy avanzó por DNU, introducir la reforma jubilatoria. O sea, la iniciativa no la pierde. Coincido 100%. La iniciativa no la pierde. Puede ser que avance más despacio. A mí me sorprendió los datos que veía hoy en referencia a lo económico, donde el Banco Central, el Estado pasa a ser el principal comprador, y los números que introducía Rodo con respecto a la acumulación de dólares, decís, che, hay algo que hay que alistarse, en que algo está pasando, digamos. Esto que charlaba un poquito fuera del micrófono, las condiciones, ¿no? Si las condiciones sociales estaban dadas para ver en qué nivel confrontabas con el gobierno, también frente a esta falta de conducción política. Digo, al margen de esto, estamos a abril, ya casi entrando a abril, yo estaría festejando que la CGT todavía no se rompió. O sea, también es un hecho histórico, que la CGT siga unida, incluso en esto que vos rescataste como histórico,
haber visto a la dirigencia de la CGT sentada con las madres. Ya hay un hecho político objetivo, que es que el gobierno de Milei sigue sosteniendo, o sigue siendo el principal elemento político que sostiene la unidad de la CGT. Ahora, ¿cómo ves eso en el marco de la negociación que llama Milei para el Pacto de Mayo con los gobernadores, donde creo que ayer Tati Almeida fue clara en la lectura del documento cuando le habló principalmente a los gobernadores? ¿Cómo ves eso en el juego de la CGT, que tiene mucho vínculo con los gobernadores? Yo creo que la CGT tiene que seguir haciendo lo que está haciendo, digo, además de la discusión callejera, tiene que entablar una discusión con los bloques parlamentarios. Me parece que eso lo está haciendo bastante bien. Digo, si los resultados parlamentarios son los que son, en parte es porque ha sabido tanto la CGT, las dos CTA, como los movimientos sociales, interpelar, y además porque el proyecto político de Javier Milei, más allá de la situación en particular del movimiento obrero, es un proyecto político que pone en crisis las economías provinciales. Entonces me parece que hay ahí algo que se juega. Leí una encuesta la vez pasada que planteaba que los gobernadores, los referentes políticos provinciales tenían mejor imagen que el propio presidente. Entonces también se le juega a los gobernadores, más allá de la votación en concreto de una ley o de, en este caso, la aceptación o rechazo del DNU, se le juega también su liderazgo político. Entonces me parece que hay una dinámica que se está abriendo, que el tiempo además juega a favor nuestro. Es cierto que hay una batalla cultural y que lo principal del gobierno es incidir sobre esa subjetividad cultural. Es cierto eso. Yo creo que parte del plan es ese. Esto de la idea de los argentinos de bien, yo la imaginaba o la pensaba en esto de argentinos derechos y humanos, ¿no? Que tanto se parecen esas frases que se establecían en la época de la dictadura como hoy se establecen bajo este gobierno ultraderechista. Ahora, esa subjetividad cultural que hace que sectores absolutamente precarizados estén dispuestos a seguir tolerando, soportando materialmente sus necesidades, el tiempo que va pasando va jugando a nuestro favor, ¿no? El hambre es un límite, se dice. Hoy es una consigna que se puso bastante en sintonía con los movimientos sociales. Yo creo que un poco es así. Y tengo la sensación de que va a haber, y lo hablábamos la otra vez, como lo está viendo, peleas sectoriales que no van a dejar de existir porque hay una medida de carácter más general. Hay que recordar, mañana va a haber un paro nacional de ATE, va a haber 48 horas de paro en el SENASA, que eso va a generar también un quilombo en términos de lo que es el ingreso de capitales. Digo, hay una situación de efervescencia y de disputa del movimiento obrero que se va, en este mes creo que va a coagular para terminar generando, estoy casi convencido, no quiero decir algo que después no suceda, pero estoy casi convencido que vamos a terminar en una huelga importante de las tres centrales y de los movimientos sociales. ¿Cata? Emi, te quería meter un poco en tema de lo sindical del mes y de las últimas noticias y actualizaciones, y en eso ayer hubo un paro de repartidores de Rappi y aplicaciones. No sé si fue el primero que hicieron, no sé si nos querías comentar un poco. Sí, hay quizás fue un sector más autogestionado del movimiento precarizado. Hay varios sindicatos, está el Citrarepa, que es un sindicato más de izquierda, dentro de lo que es el esquema del precariado, digamos, de los repartidores. Hay otro sindicato que tiene una terminal en la UGAT, que es un sindicato que utilizan las patronales para disciplinar a los trabajadores de las aplicaciones. Pero el problema para mí principal ahí, más allá de la medida que tuvo algún éxito, fue una medida de 2 horas, entre las 10 y las 12, tuvo algún éxito en los centros urbanos, particularmente en la capital federal, es todavía que los niveles de organización de ese sector, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es muy bajo. Y hay un problema, nuevamente, de carácter cultural, en donde muchos de estos compatriotas perciben su tarea como una tarea de carácter autónomo, colaborativo, claro. O de trabajador independiente o de emprenedurista, que conspira, ¿no?, en esta idea de la uberización del empleo, conspira con una política que nos permite organizar en términos clásicos ese sector. Yo creo que se viene un debate en ese sector particularmente, porque no es un tema de acá. En Barcelona hace muy poco blanquearon a 2.000 trabajadores, también de un universo de casi 70.000 trabajadores precarizados. En Nueva York hay un debate sobre cómo hacer para
por ejemplo, en este caso, manejar el algoritmo, cómo se definen los turnos de cada uno de los trabajadores, cómo se trabaja, ¿no? Me parece que hay una serie de debates que son los debates del futuro. Sí, que no sea solo mediante una aplicación, ¿no? Exactamente. Me parece que todavía estamos, en la Argentina, estamos todavía muy atrás en esa discusión. Pero me parece que es importante que haya sectores, más allá del componente autoorganizado o independiente. Además, parte del comunicado dice no hay sindicatos ni partidos políticos presentes. Digo, más allá de esa línea que construyeron, me parece que es importante rescatar los procesos organizativos que se van dando en estos sectores. Che, ahora, se me fue lo que te iba a preguntar. Es la marcha. ¿Estás No, cansado? me mencionaste recién lo del paro nacional mañana de ATE. Sí. Y mencionaste lo del vencimiento de casi 70.000 contratos. ¿Cómo viene eso hacia adentro del Estado? La Agencia Nacional de Discapacidad con 165 despedidos, los CDR, que fueron los CDR en el centro de referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy Capital Humano, con casi 600 trabajadores despedidos. Particularmente esto impacta en el interior del país. Estamos asistiendo a un desguace de la cultura nacional a través, primero, del INCA, donde ahí claramente hay una limitación de cualquier tipo de contratación a partir del 1 de marzo, digamos, tal cual la resolución que adoptaron ahí. Se está abriendo todo un escenario de despidos. Decía en el SENASA, no está claro, plantean un 30% de reducción del personal y no se sabe bien de qué manera, porque además no solamente hay cuestiones que tienen que ver con el ingreso de capitales, sino con la salubridad de la población. Hay hoy movilizaciones y actividades en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Economía la semana pasada. Digo, todo el Estado está en una situación de alerta, con poca claridad de cómo va a ser ese mecanismo. En algunos casos aparecen listas que no se sabe bien quién las produce o si son oficiales o no oficiales. En algunos casos hay relación con las gestiones, en otros casos directamente no hay relación con la gestión. Hay compañeros que se enteran por mail, otros que se enteran porque los llamaron por teléfono, otros que no se enteran y suponen que están despedidos. Hay un nivel no de desprolijidad, sino de atentado sobre el trabajo y la persona que trabaja, en términos de su dignidad, de sus derechos laborales básicos, que puede derivar esto en un conflicto que no sabemos cómo empezamos, que sabemos cómo empezamos y no sabemos cómo va a terminar. En principio un paro en todo el Estado Nacional que vamos a ver y protestas, jornadas de protesta en distintos lugares, ¿no? En algunos lados va a ser paro, en otros lados va a ser de otro modo, ¿no? Según el distrito. Y más allá porque hay un común denominador cuando uno se pone a hablar con diferentes dirigentes o compañeros de sindicato frente a los conflictos, que te dice, incluso nos lo contaba Pablo Moyano en una reunión, no hay interlocutor. Claro. Digo, más allá de los interventores, direcciones de los organismos, no hay interlocutor. No, por eso te decía, hay algo que es adrede, que no haya interlocución es un modo de agresión sobre los derechos laborales básicos. Hay compañeros que no saben si están despedidos o van a ser despedidos en breve, pero tienen la sensación de que fueron despedidos porque les han llegado notificaciones. Tal cual. Y cuando van a la Oficina de Recursos Humanos le dicen, bueno, sí, puede ser. Es decir, hay un nivel de desorganización interna producto de esta política de terminar con el Estado que conduce a este nivel de maltrato. Sí, que no pasaba con el macrismo, laboral. ¿no? Era muy distinto. Con el macrismo había con quién hablar. Claro. Es decir, había cuadros con los que podías discutir. Hoy, al menos hasta ahora, es muy desigual. Hay lugares donde sí, hay lugares donde no. Hay que ver ahora cómo se desarrolla esta última semana, teniendo en cuenta esto, 31 de marzo, que digo, son 70.000 más 15.000 concursados que no cumplen el año bajo la modalidad. O sea, el escenario sería que estamos a menos de 24 horas del paro nacional de ATE y tampoco existió ningún interlocutor por ahora. No, hoy llamaron no es primicia porque a paritarias. Yo calculo, es decir, lamentablemente, ¿no? Calculo que van a estar ofreciendo un 8%,
7%, un 9%. Pero no van a dialogar sobre despidos. Pero no creo que dialoguen sobre la situación. Es más, Caputo hace horas planteó que no sabe por qué hay trabajadores con estabilidad en el Estado. Hay que recordarle que la estabilidad del Estado está garantizada en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y dijo que iba a avanzar para ponerle fin a la estabilidad del Estado. Hay que decirle que tendría que reformar la Constitución Nacional, convocar una constituyente, claro. Y además de eso, la estabilidad en el Estado se explica, para que la oyentada lo sepa, porque justamente ser trabajador del Estado no es ser trabajador de un gobierno, y la estabilidad lo que te permite a vos es la autonomía para no poder firmar decisiones contrarias. Yo insisto esto porque lo he discutido con muchos compañeros y compañeras. Yo no coincido con esto de que no lo saben. Sí que lo saben. Es el deseo que tienen. Claro. No es que no lo saben, ellos saben perfectamente. Tipo que estuvo cuántos años en el gobierno, va a ser que existe un 14 bis que plantea la estabilidad. Sí, lo saben. Lo saben. Lo saben. Pasa que es más fuerte el deseo que ellos tienen que eso no exista. Sí. Es más fuerte el deseo y además, tomando una encuesta de Suban Córdoba de la semana pasada. Sí, la charlamos acá, la trajo de China. Bueno, y en esto que hablábamos, hay casi un 40% de la sociedad que opina o que sigue percibiendo que a pesar de lo mal que está la situación político, económico y social, le da alguna chance todavía a Milei para seguir avanzando. Entonces yo creo que eso también es una ecuación que hay que tener en cuenta. ¿Eso qué significa? Y acá seguramente vamos a coincidir. ¿Qué significa? Que entonces las organizaciones políticas, sociales, la militancia tiene que quedarse en silencio esperando. No, para nada. Hay que apurar todas las condiciones posibles para poder lograr instalarle un freno a este gobierno y que no siga avanzando. Lo que sí hay que tener en cuenta es cuál es el estado social en el que estamos. Porque evidentemente, en la reflexión final, hay una derrota cultural profunda. Es decir, si todavía parecía que no había una derrota política, bueno, hay que asumir al menos que hay una derrota cultural. Porque si están habilitados a decir las barbaridades que dicen y hablar de memoria completa, después de que haya habido un nunca más y que hayan sido reconocidos los juicios en la Argentina... ¿Hubo otro caso, un gobierno de vuelta de democracia, el mismo día de la marcha te saca un video? No. Sí. Bueno, no pasó. Pero digo, bueno, evidentemente si eso no habilita otro tipo de acciones es porque hay una discusión de orden cultural, yo hablo de subjetividad más que de batalla cultural, que evidentemente se impuso sin que nosotros nos hayamos dado cuenta algún tiempo antes. Y no es solamente un elemento de los errores del gobierno de Alberto. Evidentemente había algo que se venía cultivando, que estaba por abajo y que capilarmente no lo percibíamos. Coincido plenamente y es para discutirlo largo y tendido. Ya en tu próxima venida lo discutiremos. Pero se nos fue volando, Emi, el tiempo aquí, ya 16 horas. Así que nos tenemos que estar yendo. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes aquí en Radio Gráfico 89.3. Y quienes quieran escuchar el programa nuevamente, el jueves de 16 a 18 por la radio Germán Abdala o YouTube. Sí. El canal de YouTube El Cielo por Asalto, entran ahí a partir capaz hoy a la noche, ya están colgados los videos del programa de hoy. Emi, gracias por venir, nos encontramos dentro de, no sé, un par de semanas. Espero que sea con el paro general, porque ya te voy a exigir a vos la fecha. Y Cata, nos encontramos el próximo lunes. Abrazo grande a la China y a Joselo. Y nos estamos reencontrando el próximo lunes. Chau. La Gráfica y Voz. Nuestras voces y